¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos entrando en el día 35 de las acciones bélicas en el territorio de Irán y evidentemente las consecuencias son bastante fuertes, bastante dispersas, con muchas afirmaciones, con mucha retórica por un lado, especialmente del lado de Trump, y con, digamos, cuestiones prácticas por el otro lado, por el lado de Irán, que afirma que tiene por lo menos 6 meses para seguir atacando y seguir resistiendo en esta guerra que, repito, ha comenzado hace 35 días. Es una retórica la de Trump que se contradice evidentemente con los hechos prácticos. Hace casi una semana Donald Trump había afirmado que el poder bélico de Irán había sido prácticamente anulado, que los radares habían sido destruidos, que el poder aéreo y antiaéreo de Irán era prácticamente inexistente y sin embargo hace pocas horas las noticias nos hablan del derribo de un F-16 con dos militares, uno de ellos que ya fue rescatado, otro que sigue todavía con paradero desconocido en el sur de Irán, y con el derribo también de un F-10 en aguas del Golfo, cuyo piloto sí fue rescatado, obviamente, sin mayores contratiempos. Pero estamos todavía en operativos de búsqueda de este piloto del F-16, repito, que ha caído, ha sido derribado por las fuerzas iraníes en el sur de Irán. Esto contradice abiertamente lo que, repito, decía Donald Trump hace una semana sobre que prácticamente habían sido destruidos todos los radares y toda la fuerza bélica de Irán, especialmente la antiaérea. Bueno, una semana en la que también habrá que mencionar bastantes movidas, cambios que llamaron la atención, las dimisiones, por ejemplo, de Joe Kent, aquel director del Centro Nacional de Antiterrorismo. Joe Kent había declarado que no estaba muy de acuerdo con el hecho de que Estados Unidos vaya, que participe en esta guerra tan directamente como lo está haciendo hasta ahora, porque decía él, Irán no representa un peligro inminente. Entonces cuestionaba el motivo de que Estados Unidos vaya a la guerra. Joe Kent ha presentado dimisión, repito, él era el director del Centro Nacional de Antiterrorismo, nada más y nada menos. Y la semana pasada, Tulsi Gabbard, que es la directora de inteligencia, había opinado sobre la salida de Kent de forma bastante somera, bastante diplomática, sin contradecir a Joe Kent, y también dando a entender de que tampoco existiría alguna respuesta respecto a la pregunta de si era o no un peligro inminente Irán y por eso justificaba un ataque militar, una guerra iniciada por los Estados Unidos. Muchos daban a entender de que Donald Trump en realidad fue convencido por otros externamente a los Estados Unidos y no precisamente por representar a Irán un peligro inminente para los intereses propios de la nación norteamericana. Entonces, esta guerra es una guerra que a estas alturas está prácticamente de manera ociosa decirlo, porque ya todo el mundo lo sabe, una guerra impopular sobre todo en la población norteamericana, que está teniendo que pagar mucho más por el galón de gasolina, que está teniendo un costo de vida elevado. El 63% de los norteamericanos desaprueban el costo de vida que les toca pasar ahora luego de la decisión de Donald Trump de atacar Irán. Y esto podría repercutir en las elecciones de medio mandato que están previstas para el 3 de noviembre próximo. Estas elecciones de medio mandato de Donald Trump pueden costarle, digamos, un precio político por el hecho de que territorios de MAGA o poblaciones votantes del movimiento MAGA podrían girar y podrían tener una actitud un poco de distancia ante el propio Trump. Ni qué decir los demócratas, que tienen alrededor de un 25% nada más de apoyo a la guerra, ni qué decir los republicanos propiamente, que tienen 40 y tanto por ciento, ni qué decir de las poblaciones, digamos, votantes de los evangélicos, sobre todo blancos, que tienen más o menos un 40 y tanto a 50 y tanto por ciento de apoyo a Donald Trump ahora y que esto podría ir oscilando o podría ir descendiendo en los próximos meses, repito, cuando se acerquen las fechas para las elecciones de medio mandato. En estas elecciones de medio mandato, el costo político para Trump se puede, digamos, traducir en menos lugares en la Cámara de Representantes y en menos lugares, sobre todo también en los escaños para los senadores.
se están jugando en estas elecciones de medio mandato 435 lugares en la Cámara de Representantes y 35 escaños en el grupo de los senadores. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, y esto, repito, puede ser el costo político para un Trump que realmente ahora separa más que nunca, porque siempre lo había hecho, separa lo que es la verdad y lo que es la mentira entre la retórica y la práctica. Bien, decía una guerra impopular, y el New York Times ha publicado hace un par de días una encuesta que ubica, en cuanto al apoyo, en cuanto a la popularidad de las acciones bélicas de Estados Unidos, ubica esta guerra de Irán como una de las más impopulares, con apenas el 41% de apoyo de la población norteamericana. En comparación con, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial de 1941, que tenía el 97% de apoyo de los norteamericanos, prácticamente todos apoyaban la Segunda Guerra Mundial, con, digamos, Afganistán, aquella guerra de 2001, con el 92% de los norteamericanos apoyando. La guerra del Golfo de 1991 tenía el 82% de apoyo. O sea, eran guerras que realmente tenían el apoyo popular, tenían ese arrastre popular. El norteamericano promedio estaba convencido de las acciones bélicas que tomaban los militares, y la política también. En este caso no, en este caso hay como una especie de disgregación entre la política y el aspecto militar, los mandos militares. Y esto se da a entender con la dimisión obligada, con la salida obligada de Randy George. El general Randy George era jefe del Estado Mayor del Ejército. Encargado, claro, cuando hablamos de ejército, hablamos de Estado Mayor del Ejército, sí, pero encargado de la parte de tierra, la parte terrestre, ¿no? De hecho, que Randy George es un veterano de infantería, y repito, era uno de los mandos más importantes, no el más importante, pero sí uno de los más importantes en ese anillo de jerarquía a nivel militar. Por encima de Randy George, y mucha gente confunde lo que es jefe de Estado Mayor del Ejército con jefe del Estado Mayor Conjunto. Son dos cosas que se prestan a confusión, pero que son muy diferentes. Randy George, que era jefe del Estado Mayor del Ejército, estaba por debajo en la jerarquía de lo que actualmente es el general Danny Kaine. John Daniel, que le conocen como Danny, le suelen llamar Danny Kaine. Este general sí es el general de mayor rango dentro del estamento militar, dentro de los Estados Unidos, porque es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Es decir, trabaja asesorando, trabaja planificando, trabaja en estrategias, muy de cerca con el presidente, y a su cargo se encuentran todas las fuerzas. Se encuentra el ejército, la armada y las fuerzas aéreas. Entonces, por encima en esta jerarquía está el general Daniel Kaine, que fue justamente el general a quien mencionó Trump al comienzo de la guerra, esta con Irán, hace un par de semanas. Él decía en Truth Social, decía Trump en su cuenta, Truth Social, decía Trump, el general Kaine me ha dicho que en pocos días podemos resolver este tema, que si nosotros atacamos Irán van a salir a las calles, la población va a salir, va a apoyar a nuestros militares ahí en Estados Unidos, y que esto va a resolverse enseguida sin mayores complicaciones. Claro, esto lo decía Trump, pero luego el Wall Street Journal consiguió entrevistar al propio general Kaine, quien decía lo contrario, decía, no, cuidado, esta guerra, si comienza, habrá que tener en cuenta la reacción de Irán. Irán se ha estado preparando durante 20 años para este tipo de situaciones, y hay que tener en cuenta algo muy importante y muy estratégico desde el punto de vista de la geopolítica y del comercio internacional, que puede llevar a una crisis energética que de hecho ya está vigente. Decía Kaine, anunciaba sobre el cierre del estrecho de Hormuz, cosa que por supuesto después se cumplió, una previsión que se cumplió exactamente. Esto lo publicaba The Wall Street Journal, contradiciendo a lo que Donald Trump decía de que no, que iba a ser una cuestión muy fácil, sin complicaciones prácticamente, de un par de días, que él publicaba en su cuenta de Truth Social. Bueno, estas contradicciones y estas idas y vueltas y estas bajas que se dan, estas dimisiones, hablan de esa crisis, de esos nervios quizás, de esas desinteligencias, de esa descoordinación, de esa, digamos, desafinación, si se puede decir, entre estos instrumentos de la orquesta política y militar de Estados Unidos en este momento. Si hablamos de dimisiones, claro, Tulsi Gabbard no está dimitida todavía, pero como directora de inteligencia, medio que no salió tampoco. Claro, ella es de origen demócrata, una ex congresista demócrata,
pero no tampoco afirmó, no defendió muy así de frente, ni supo expresar en el Congreso si había o no un peligro inminente que justifique la guerra por parte de Estados Unidos hacia Irán. Si hablamos también de dimisiones, además de la de Randy George, que es una de las más notables, tenemos que hablar de Pam Bondi, la ex fiscal general del Estado, que era como la espadachina de Donald Trump. Era, digamos, alguien leal, y de hecho que Trump decía, se fue una amiga leal, tuve que sacar a una amiga leal, pero bueno, ya va para el lado privado, cosa que no se sabe muy bien si es cierto, viniendo de Trump, pero fue, digamos, demitida, fue sacada Pam Bondi como fiscal general, de hecho que ya no está ni siquiera en el gobierno, porque Trump ya había anunciado, ella va al sector privado, es decir, ni siquiera va a tener un cargo, digamos, de consuelo dentro del gobierno Trump, no está más en la administración Trump. Y se cree que esto lo hizo Trump porque no estuvo muy contento, muy conforme, no vio, digamos, a Pam Bondi como muy decidida, muy aguerrida para defender sobre todo los escándalos ocasionados por la lista de Epstein y por varios otros cargos más pequeños también, ¿no? A pesar de todo, de que Pam Bondi le había pedido más tiempo a Donald Trump, él ya no quiso otorgarle ese tiempo y terminó dimitiéndola hace un par de días. Es una de las también notables dimisiones porque se trata de alguien muy leal, del primer anillo, ex primer anillo de ella, porque ya no está de Donald Trump. Bueno, hablemos también ahora de las consecuencias del cierre de este canal o de este estrecho de Hormuz. Sabemos que por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo, del cual Japón depende en un 75%, la India en un 60%, China en un 40%, en fin. Hace pocas horas Irán anunciaba que volverá a abrir el estrecho de Hormuz, pero que va a cobrar un peaje y que con eso intentará, digamos, recaudar alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. Desde Irán habían expresado hace un par de horas que ya nunca será igual el paso por el estrecho de Hormuz, que ya no será un paso libre como era antes. A partir de ahora, para pasar por el estrecho de Hormuz, hay que pagar un peaje que sería alrededor de 2 millones de dólares por cada embarcación, o habría un paquete, digamos, de paso por cierto tiempo, que incluiría unas tasas que también deben coordinar con Omán, que es el estado que tiene su costa en el otro lado del estrecho de Hormuz, el estado de Omán que pertenece al Consejo de Cooperación del Golfo, este grupo político, económico, militar, que fue formado en 1981 para defender justamente sus intereses y que está integrado por Kuwait, por Arabia Saudí, por Qatar, por Bahrein, por Omar justamente y por los Emiratos Árabes Unidos. En fin, estas son las, digamos, las últimas movidas, los últimos acontecimientos que se dan en esta semana bastante agitada y donde se esperan mayores novedades próximamente, porque por un lado está Estados Unidos con Donald Trump que dice, no, ya ha cambiado el régimen iraní, ganamos la guerra, destruimos lo que queríamos, y por otro lado está que hace poco tiempo, hace pocas horas acaban de derribar en Irán un F-16, hay un piloto que está perdido y ahora el estrecho de Hormuz que tiene este cobro de este peaje y las autoridades iraníes que dicen que nunca más volverá a ser igual el paso por ese estrecho. Eso, por tanto, desencadena lo que muchos ya predecían, una crisis energética y quizás una crisis para el petrodólar. Es decir, ¿será que el yuan no ocupará el lugar del dólar de aquí a cierto tiempo? Es uno de los puntos que estará por verse. Hasta la próxima.